Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el marco del primer Congreso Internacional en Pedagogía Prenatal. Bueno, son las 4 de la tarde, hora peninsular en España. Para aquellos que nos veáis desde Latinoamérica, pues bueno, buenos días para vosotros, para vosotras. Y bueno, estamos en la fase final, en el último espacio formativo y para compartir entre todos y todas en el marco de este congreso, como es este diálogo virtual que vamos a mantener hoy, en este espacio a través de Zoom. Quiero recordar que el primer Congreso Internacional en Pedagogía Prenatal ha sido organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, por REDIPE, por ANEP, y bueno, pues hoy nos acompañan muchos de los ponentes, talleristas y personas que han contribuido en las mesas redondas. Por otro lado, también quiero destacar, bueno, las personas participantes que estáis hoy aquí alrededor de este diálogo. Gracias por aparecer, gracias por estar hoy aquí. Y el objetivo de este espacio es que podamos compartir algunas dudas, inquietudes, reflexiones que haya habido alrededor de las ponencias que han podido ver durante estos 3 días de congreso y bueno, y con esto pues poder crear un espacio más abierto donde compartir y seguir enriqueciendo esta disciplina emergente, como nos habréis escuchado mencionar muchas veces en las ponencias, que es la pedagogía prenatal. Bueno, quiero recordar que el congreso está formado alrededor de 4 áreas, como tenéis en la página web. Estas 4 áreas son toda la que tiene que ver con epistemología, teorías, la pedagogía prenatal como ciencia. La segunda área es la educación prenatal. La tercera habla de la formación inicial y la formación continua. Y una cuarta área es la de sociedad, familia y educación. Os recuerdo que estas áreas forman parte de la organización del Congreso, de cómo hemos ido diseñando las ponencias, las mesas y los talleres alrededor de estas 4 áreas. Y bueno, deciros que las preguntas que ahora nos podáis ir haciendo por el chat, que por supuesto ya os voy animando a ello, para que los participantes que estáis hoy aquí pues podáis ir escribiendo, yo las iré leyendo. Deciros que las redigiré a las personas que tienen más conocimientos en cada una de estas áreas. Así que bueno, esto es como lo que quería comentaros para iniciar. Y en primer lugar, pues dar este espacio a las personas participantes, asistentes, por si después de haber visto los vídeos y las ponencias, tenéis preguntas o inquietudes que queráis compartir. De esta forma podemos empezar a dialogar y a crear aquí conocimiento entre todos y todas. Entonces, si hubiera preguntas, pues las podéis ir dejando. Si de momento no hay, sí, para empezar, que al principio, pues bueno, romper el hielo es lo que más cuesta, pues empezaría yo para que entre todos y todas comenzáramos el diálogo. Y bueno, pues quiero recordar también uno de los objetivos de este congreso es el de contribuir a la definición de un campo radicalmente nuevo, como es el de la pedagogía prenatal. Creo que a través de las ponencias que aquí han aparecido, nos ha quedado suficientemente claro que la etapa prenatal es una etapa crítica en el desarrollo del ser humano. En ese sentido, desde esa motivación, estamos impulsando esta disciplina de la pedagogía prenatal. Y esta es una pregunta que os dejaría para todos y que pudierais ir contestando desde los diferentes lugares y las diferentes áreas a las que pertenecéis.
sería, pues bueno, cómo desde vuestro lugar, desde donde trabajáis, desde vuestro ámbito más concreto, creéis que se puede contribuir a la definición de esta disciplina, a que se vaya fundamentando, a que se vayan proporcionando estas bases y bueno, pues de este modo poder empezar así a dialogar. Así que esta sería una primera idea que os dejaría para comenzar. Bueno, si no hay nadie, pues respondo algo yo, ¿no? Bueno, mi nombre es Agustín de la Herrán Gascón, trabajo en la Facultad de Formación de Profesores de la Autónoma y coorganiza este evento. Y cuando comparto estas cuestiones con estudiantes de profesorado o de orientadores, pues el interés es máximo. Perdón. Y a la vez hay dificultad con la asimilación de la cuestión. Hay estudiantes que hablan de educación temprana, pero no es exactamente. Hay estudiantes que hablan de educar al niño, no, tampoco es exactamente, porque el niño ya se supone que ha nacido. Entonces, cuesta asimilar a esquemas previos, porque los hay, pero solo parcialmente. Yo diría que hay mucho más intuido que sistematizado en la razón. Y claro, al hablar, por ejemplo, con estudiantes de educación infantil, desde cero, pues es un pequeño choque, es una pequeña acomodación que tienen que realizar, porque no son la primera etapa educativa, son la segunda. O a lo mejor podrían formar parte de la primera, si aceptamos la teoría de los 1000 primeros días, ¿no? En esa medida, también suele surgir, porque he tenido coloquios con estudiantes que son el futuro, la verdad, no somos nosotros, son ellos y ellas, la relevancia de la formación inicial de unos profesionales que hoy no existen tampoco y que tendrían que tener una carga pedagógica y una carga ciencia de la salud, médica, biológica, etcétera, muy fuerte. Y sería una formación interdisciplinar muy clara, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Creo que estamos haciendo algo así como surf en la cresta de la ola. Estamos trabajando en la frontera del conocimiento. La ciencia consolidada, digo la pedagogía, que es de donde hemos trabajado este evento, no incorpora todavía esto. Y ojalá dentro de 10 años o 15, pues pueda ser mucho más normal, mucho más cercano, ¿no? Y más posible, ¿no? Y no haya que acomodar tanto, ¿no? Eso es lo que podría responder desde la perspectiva del lugar donde trabajo. Bien, pues quizás pueda seguir yo ahora, también desde el ámbito desde el que trabajo. Bueno, yo soy Carmen Carballo y soy la presidenta en estos momentos de ANEP España, la Asociación Nacional de Educación Prenatal, y el ámbito en el que me he movido, básicamente por mi formación, ha sido el mundo de la educación, el educativo. Entonces, durante años he estado dando, hasta que llegó el tema de la pandemia, pues he estado dando charlas en los institutos con los adolescentes, informándoles sobre lo que es la educación prenatal y la importancia que tiene la etapa prenatal. Y la verdad es que puedo decir que la receptividad de los adolescentes cuando se les presenta con un lenguaje adaptado a su edad, tocando el corazón y abriendo sus mentes un poco al sentido de la responsabilidad y a la toma de conciencia de lo que supone engendrar una nueva vida, pues y se hace con mucho cariño y respeto, la verdad es que la respuesta es muy positiva. Preguntan muchísimas cosas y a veces es curioso porque me ha ocurrido de estar, por ejemplo, hablando de esto y yo veía, por ejemplo, algún adolescente que estaba, es decir, que ya estaba rebobinando en su cabeza cosas, que estaba ya entendiendo cosas, ¿no? Algunos, por ejemplo, pues como ya sabemos que la adolescencia es una etapa de mucha timidez, pues a veces no se atrevían a preguntar.
pero sí pero yo lo veía en el brillo de sus ojos que estaban recibiendo algo que realmente necesitaban escuchar. Y otros al salir se acercaban y bajito me decían muchas gracias. Entonces la receptividad por parte de los adolescentes es muy grande porque estos temas de la etapa prenatal les tocan muy directamente porque hablan de la vida en las raíces y es algo a lo que ellos todavía que se sienten muy cercanos y además de muy cercanos son cuestiones que bullen mucho en ellos, ¿no? Sí, en este momento de la adolescencia. Después el otro campo también en el que ANEP ha estado trabajando pues ha sido en, por ejemplo, asuntos sociales, casas de la juventud, casas de la cultura, ayuntamiento, y cada vez que presentábamos este proyecto, por ejemplo, en esos lugares, nos abrían las puertas de par en par. Cuando les explicábamos de qué iba, nos abrían las puertas de par en par porque se daban cuenta que esto es lo que hace falta. Y estoy hablando de casas de la juventud, por ejemplo, asuntos sociales, o casas de la cultura, pero sobre todo asuntos sociales y casas de la juventud que trabajan a pie de calle y que conocen muy bien las problemáticas que hay familiares, sociales, personales, etcétera. Entonces, la receptividad por parte de estas instituciones también ha sido muy, muy positiva, ¿no? Quizás ahora Manuel puede completar algo desde otro aspecto, pero en mi caso esa es la respuesta. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, me llamo Manuel Hurtado y soy secretario general de ANEP, de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, y profesional del social media y la gestión de la información. Con esto os quiero decir que, bueno, pues mi ámbito de actuación y mi trayectoria se enmarca dentro del mundo de la empresa. Y bueno, pues yo creo que la empresa desde hace unos años está tomando, digamos que un protagonismo muy relevante, muy eficaz, por cierto, en todo lo que se ha relacionado con, bueno, pues con la innovación a todos los niveles, innovación educativa también. Y en ese sentido yo creo que pueden y deben las empresas, y aquí, bueno, pues si me permitís hacer una pequeña llamada a la acción a aquellas directivos de recursos humanos o de responsabilidad social corporativa que vayan a ver este diálogo, hago una llamada a la acción para que, bueno, que realmente cojan la antorcha, ¿no? Y como decía, pues pueden tener un papel destacado en el ámbito de la pedagogía prenatal, quizá no tanto a nivel de los fundamentos o de las bases científicas, de la investigación, que hay, pues quizás sea más la academia, la universidad o otras instancias las que se encarguen de ello, pero sí a nivel de la aplicación y de la difusión. La aplicación, bueno, pues evidentemente las empresas están formadas por personas y entre las personas están madres, futuros padres, familiares de futuras madres, de futuros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el campo es inmenso y, de hecho, las empresas ya están en estos momentos tomando tomando el interés en el tema de la primera infancia, porque, bueno, evidentemente es un tema que atañe, el tema de la conciliación, el tema de los, bueno, pues qué hacer, ¿no? Con los primeros años de vida, la mujer en el mundo del trabajo, los permisos de paternidad, maternidad. Es decir, que el caldo de cultivo es muy adecuado para que también, no solamente ya el tema del nacimiento y la primera infancia, sino también el periodo prenatal, pues entre de lleno en el mundo de la empresa, fundamentalmente pues a través de lo que supongo que muchos habéis oído hablar, lo que es la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, hay otro tema que también es muy importante y es que desde hace unos años también pues, se está hablando mucho del tema de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí las empresas, y no solamente las empresas, organismos internacionales, administraciones públicas, etcétera, bueno, pues están muy implicados en la sostenibilidad. ¿Y qué mayor elemento para una sostenibilidad fundamentada desde las raíces que el tema de la pedagogía prenatal, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice que el mundo que dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos que dejemos a nuestro mundo. Entonces, bueno, ahí recoge muy bien que la sostenibilidad y el periodo prenatal pues están indisolublemente unidos. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Con respecto a la pedagogía prenatal propiamente dicha, bueno, pues ahí evidentemente tiene un campo de actuación muy importante a la hora de establecer programas formativos acordes a los públicos destinatarios en cada momento, ¿no? Y bueno, pues el campo es inmenso y, como decía antes, y no me reitero, pero lo hago con sentido, que sería interesantísimo que desde ya
empresas, organismos internacionales, administraciones públicas, etcétera, tomaran el relevo o sea, tomaran la antorcha de la educación prenatal y de la pedagogía prenatal. Y nada más. Muchísimas gracias. Sugiero que quizás ahora puede intervenir Joana, porque ella tiene un testimonio muy interesante de Grecia, de cómo trabajan allí desde los ayuntamientos también y desde la maternidad más grande de Atenas. Entonces le voy a plantear la pregunta. Joana. Oui, j'écoute. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous faites en Athènes au sujet de l'éducation prénatale, près de la mairie, aussi de les églises et aussi de les hôpitaux? D'accord, c'est un sujet qui me fait remonter à l'histoire de notre association. Alors, comme on a été invité plusieurs fois dans les mairies d'Athènes, mais de toute la Grèce. S'il te plaît, tu peux... Oui. Dice que es un tema que le toca mucho y que le hace recordar pues, muchas cosas del pasado, ¿no? Porque ellos han tenido muchas relaciones con los ayuntamientos y con el ayuntamiento de Atenas. Alors, tout le monde qui nous posait la question, mais ces choses-là sont très importantes, tout d'abord pour les jeunes aux écoles, mais aussi pour les couples qui vont se marier et qui vont avoir une famille. Entonces, siempre le decían que estos conocimientos en los ayuntamientos, que estos conocimientos eran muy importantes, no solamente en el ayuntamiento de Atenas, también dijo antes, en general en Grecia, a través de la asociación, que estos conocimientos eran muy importantes que los tuvieran no solamente los jóvenes, sino que también lo tuvieran todas aquellas parejas o aquellos jóvenes que estaban ya también a punto de constituir familias. Alors, j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient raison. Et alors, quand j'étais à Athènes, je suis allée visiter le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je lui ai parlé comment c'est important pour le couple de savoir l'éducation qu'ils vont donner à leur enfant avant la naissance. Lui, il a bien compris et alors il avait envoyé à toutes les mairies d'Athènes, parce que d'Athènes et de la Grèce, parce que ce sont les mairies qui s'occupent de donner les certifications de mariage. Attends un moment, s'il te plaît, Joana. Oui. Alors, ella dice que, bueno, cuando empezaron a llegarle todas estas demandas de que esta información tenía que circular, entonces ella se fue en Atenas a hablar con el secretario general de Interior, del Ministerio de Interior. Y entonces les puso pues, la importancia de que esto pudiera llegar a los jóvenes y a todos los jóvenes que están, pues, a todas las parejas que estaban a punto de contraer matrimonio, de formar familia. Y entonces envió a todos los ayuntamientos de Atenas y de Grecia, y eso es lo que nos va a contar ahora, Tipe Suivre. Et alors, ce secrétaire général de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, a trouvé que ce serait très important d'envoyer un ordre, mais pas un ordre, bon, disons une indication, un règlement intérieur, c'est ça un règlement intérieur à tous les services des mairies qui s'occupent de mariage et de leur dire qu'il y a une petite fascicule, vraiment petite, dans cette forme, qui pourrait être à leur disposition pour pouvoir construire leur famille. D'accord. Alors, entonces, cuando ella habló con este secretario general del Ministerio de Interior, entonces él decidió que era conveniente enviar una indicación o una especie de reglamento interior a todos los servicios de los ayuntamientos que se ocupaban de los matrimonios. Entonces, la Asociación de Educación Prenatal de Grecia elaboró un pequeño folleto que es el que nos ha mostrado, y entonces este pequeño folleto es a través del Ministerio de Interior que se repartía en todos estos, digamos, servicios estatales, servicios del interior que se ocupaban de lo que eran
los matrimonios, para que de alguna manera tuvieran algunas indicaciones para el futuro de la formación de las familias. Et alors voilà que nous avions, parce que le ministère n'a pas dit que ce serait eux qui allaient envoyer ces fascicules, ce serait moi qui devons les envoyer. Et nous avons commencé à envoyer par-ci, par-là, et après, nous avons opté à donner un grand nombre de ces fascicules aux plus grandes mairies de la Grèce, parce que là, c'était beaucoup plus facile. D'accord. Entonces, el Ministerio del Interior les pidió a ANES Grecia que fueran ellos los que se encargaran de enviar estos folletos. Y que, bueno, que durante mucho tiempo, pues estos folletos han estado circulando y distribuyéndose a los grandes ayuntamientos de toda Grecia. Et il faut dire que maintenant, nous devons recommencer parce qu'il y a 2 ans où tout est fermé, et donc les personnes ne vont pas à la mairie ni pour faire des mariages, ni pour demander des papiers. Que ahora tienen que recomenzar todo, claro, desde hace 2 años, lo que nos ha ocurrido a todos, porque las personas no van ya a los ayuntamientos por el tema de los matrimonios, y entonces ahora tienen que empezar a trabajar, o sea, recomenzar todo de nuevo. Mais nous sommes très heureux cette année parce que le ministère de la pédagogie, de l'éducation, a adopté un projet qu'on avait envoyé qui unit la sexualité dans la puberté avec la santé et la parentalité. Muy Et bien. alors, ils avaient adopté ce projet pour l'année dernière et maintenant, ils sont en train de l'adopter pour cette année-ci. Alors, attends, Johanna, tu as dit que c'est associé à la sexualité, ¿qué autre chose? La sexualité, la fertilité, la parentalité, une unité indivisible. C'est ça le nom du projet. Vale, muy bien. Bueno, dice que están muy contentos porque el Ministerio de Educación de Grecia ha adoptado un proyecto que ellos le enviaron y que asocia la sexualidad con el tema de la paternidad y la maternidad y con el tema de la fertilidad. Et c'est pour les collèges, donc pour les 3 premières classes, juste après l'école primaire, pour l'école secondaire. Y que justo este proyecto es para la escuela secundaria, para los primeros 4 años de la escuela secundaria, este proyecto, que asocia eso. Era la sexualidad, la salud y la parentalidad. Voilà, sexualité, fertilité, parentalité, une unité indissociable. Alors, sí, sexualidad, fertilidad y parentalidad como una triada indivisible. Unité, una triada indivisible. Okay. On ne peut pas séparer. Carmen, Johanna, os agradezco muchísimo y voy a recoger un poco de lo que se han hablado hasta ahora, ¿sí? Pero para poder continuar un poquito más y poder avanzar con otras intervenciones y que luego Johanna Mari nos pueda comentar más, ¿sí? Como la palabra un momento. Sí. Johanna, nous arrêtons pour le moment pour laisser le temps que les autres peuvent intervenir, d'accord? Très bien, merci Carmen, merci tout le monde. Gracias a todo el mundo. Y antes de dar la palabra a María Cinta, lo que quería recoger es que en esta primera aproximación que realizamos nos damos cuenta de algo que venimos hablando en este congreso, que es como la pedagogía tiene su propio corpus de conocimiento, pero cómo necesita entrar en diálogo con otros sectores, con otras disciplinas y con otras materias, ¿verdad? Y aquí Manuel Hurtado nos lo ha demostrado a través de la necesidad que tenemos de entablar ese diálogo con la empresa, con los medios de comunicación, y en el discurso de Johanna Mari y en una experiencia internacional como ella nos cuenta en Grecia, la necesidad de que la pedagogía también entre en diálogo con la política. Y bueno, para continuar, me gustaría entonces dar la palabra a María Cinta Aguadez y que ella nos contara acerca de su experiencia también más en el ámbito universitario. Gracias.
Gracias por otorgarme la palabra, pero estaba muy pendiente de las palabras de la profesora que viene de Grecia y me parece muy interesante esa iniciativa porque aquí nos quejamos mucho de que los padres, los adolescentes, en la universidad, en mis investigaciones, siempre sale lo mismo, que nadie nos enseña a ser padres. O sea, hacemos de padres de manera de ensayo y error. Entonces, la pedagogía prenatal podía, desde luego, ayudarnos mucho en este sentido. Yo que trabajo en atención temprana, continuamente con padres que además se encuentran con la sorpresa a edades muy tempranas que sus hijos presentan algún tipo de discapacidad, algún trastorno, alguna alerta en el desarrollo, y entonces llega un proceso ya que no están ni siquiera preparados para ser padres, mucho menos están preparados para aceptar una problemática tan inmensa. Nos estamos encontrando un gran porcentaje de divorcio, de ruptura, porque son incapaces de poder asumir este tipo de problema que se les presenta como pareja, cuando además inician a lo mejor su matrimonio, tienen un hijo con toda la ilusión. Entonces, en mis investigaciones, que además se hizo una investigación sobre la familia, todos le daban muchísima importancia, todas le daban mucha importancia a lo que era la pedagogía prenatal como una disciplina emergente, la necesidad de formarse antes de ser padre, la familia le daban mucha importancia, pero a la vez tenían muy poca formación, y si tenían formación es porque ellos mismos, pero no había un organismo legal que regulara todo este tipo de formación antes de la gestación para que tanto el profesorado, tanto los alumnos como aquellas personas, las familias que quieran tener un hijo, estén preparadas para ello. Entonces, esto sí que a colación de la aportación de la doctora quería decirlo, porque en las investigaciones siempre sale lo mismo, la necesidad de contar con una formación, pero una formación reglada, que en la universidad los alumnos sepan lo que es la pedagogía prenatal, que esté en las guías, que aparezca en las guías como una asignatura importante. Se está haciendo algo, pero todavía queda mucho camino por avanzar. Entonces, esta era mi aportación y muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, María Cinta. Creo que has tocado uno de los temas clave con respecto a los propósitos de la pedagogía prenatal, que es el proporcionar educación y ampliación de conciencia a los futuros padres y a los padres que ya están en ese momento de embarazo. Y en este sentido, quizá Gemma, no sé si nos pudiera comentar algo desde su experiencia más en el campo con las familias y cómo este propósito de acompañar educativamente a las familias podría contribuir a un mayor bienestar del bebé, de esa familia. Y como dice Cinta, hay investigaciones y estudios que nos demuestran que cuando aparece un hijo aparecen también muchas adversidades, retos, desafíos que hay que superar y que muchas veces la pareja no puede afrontar por falta de haber tenido un tiempo o un espacio para educarse y tomar más conciencia de lo que supone este momento. Así que, Gemma, me gustaría mucho que nos pudieras ampliar la mirada con respecto a este tema. Claro, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Gemma Lérida, naturópata especializada en maternidad, doula y educadora en masaje infantil. Y bueno, mi aportación y mi experiencia y mi trabajo es más directamente con las mamás y la pareja. Y realmente mi enfoque es más en la mamá. Si la podemos coger antes de que se quede gestando, fenomenal, ¿no? Que coja conciencia de la importancia de que va a traer un nuevo ser al mundo, de la importancia de que va a estar gestando una vida que va a ser el futuro de la humanidad, ¿no?
Entonces, que aunque haya muchísimas madres en el mundo, cada vez que gestamos un hijo es un trabajo importantísimo, desinteresado, que estamos haciendo para toda la humanidad. Y creo que ese enfoque se ha perdido mucho de vista, ¿no? Incluso las mujeres embarazadas, entonces yo las animo primero a que toman conciencia de ese ser que están gestando y a que se empoderen ellas mismas, ¿no? A que se empoderen y que sepan que primero ellas son las que se tienen que cuidar, porque así cuidan a su bebé, cuidando, como mencioné en la charla, pues sus pensamientos, su nutrición, sus sentimientos, lo que veo, lo que no veo, de quién me rodeo, porque todas estas cosas tan pequeñas y tan sutiles, muchas veces la mayoría de las personas no caen en ellas, ¿no? Y simplemente, pues, a veces dicen, no, pues nunca me hubiese imaginado que el ver una película de asesinato estando embarazada me iba a influir, o el que estando con una persona que continuamente me está hablando de problemas que tuvo durante el parto me iba a influir, ¿no? Entonces es un poco un trabajo de apertura de conciencia para que la mamá y la pareja tome conciencia de que todas esas cosas también las absorbe ella y van a influir en su estado anímico, en su estado emocional, en su estado mental y por ende y por consecuencia va a influir también en el bebé, ¿no? Y otra cosa que me gusta invitar mucho a las mamás que hagan es que empiecen a eso, a empoderarse y a darse cuenta del maravilloso trabajo que están haciendo y que pidan, ¿no? Que pidan lo que necesitan a sus parejas, que pidan lo que necesitan a sus seres cercanos, a su familia. Incluso las animo a hacer círculos de mujeres en los que compartamos y entre todas se apoyen. Oye, pues yo necesito a lo mejor ayuda con esto, pues yo con esto otro, o simplemente un espacio donde puedan compartir, donde se puedan sentir bien, donde no se sientan juzgadas. Igualmente, las animo eso, a que pidan a su círculo más cercano. Venga, pues empezar a lo mejor por la familia, por los vecinos. ¿Qué necesitáis? Oye, mira, estoy cansada, ¿me puedes recoger al niño del cole? ¿O me puedes ayudar con la compra? ¿No? Entonces, pero eso tiene que salir de ellas. Ellas primero tienen que tomar esa conciencia de que tienen ese derecho de estar bien, que es un derecho que corresponde a toda la sociedad el cuidarla y a todos los organismos de los que han estado hablando mis compañeros, pero bueno, empezamos poquito a poquito por nuestro círculo más cercano, ¿no? Y eso es un poco pues la labor que hago con las mamás y con las parejas, quizá un trabajo más directo. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias, Gemma, por tu aportación y contribución al diálogo. No sé en esta línea quién quiere participar. Gemma ha dejado como muchos asuntos, ha hablado de muchos más temas alrededor de lo que nos ha descrito, ¿no? Como la importancia del cuidado, la importancia de crear una tribu alrededor, un grupo de apoyo. No sé si, Gloria, por ejemplo, nos podrías dar tu mirada de cómo los medios de comunicación podrían fomentar algunos de estos valores o algunas de estas ideas o elementos de los que Gemma ha comentado. Pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gloria Artiles, soy periodista y la mayor parte de mi vida profesional ha estado relacionada con la comunicación corporativa, política de administraciones públicas. Me ha llamado mucho la atención y me ha gustado bastante escuchar la experiencia griega, por así decirlo, y también lo que ha estado diciendo Carmen y creo que ha sido Gemma, y María Cinta también, en el sentido de la importancia que es para las familias desestructuradas, que se ve tantísimo, ¿no?, en los servicios sociales o de las áreas de bienestar social de los ayuntamientos. Entonces sería tan importante que pudiéramos poner conciencia sobre el significado de la pedagogía prenatal y sobre todo la importancia de aplicarlo. En relación a lo digo porque en relación a los medios de comunicación, todo lo que se comunica desde un gabinete de prensa corporativo, pues siempre atiende pues a nuevas leyes, cosas externas, ¿no? Pero nunca a cómo podemos ampliar la conciencia de los ciudadanos a los que estás gobernando, que creo que eso es fundamental. Y yo les estaba escuchando y digo, la verdad es que no sé muy bien qué hago aquí, porque los medios de comunicación ya no solamente es que no les interese la pedagogía prenatal,
sino que primero tendrían que estar interesados por la pedagogía postnatal. Y una vez que estuvieran primero interesados por eso, pues creo que podrían estar interesados en algo tan importante como esto. Me refiero a que los propios adultos, que son los políticos con los que trabajo desde hace 25 años, o los periodistas, compañeros míos, deberíamos atender muchísimo más a nuestra propia educación interna. Para pasar un poquito en la ponencia que hice, lo dije un poco porque creo que es el origen. Y aquí quiero resaltar mucho la labor de Agustín de la Herrán en ese sentido de una educación inclusiva, ¿no? y radical, en el sentido de atender a la esencia. Estamos en una sociedad donde los medios de comunicación no son sino el reflejo de la mentalidad promedio donde estamos los demás. Y esto causa muchísimo sufrimiento, porque evidentemente podemos verlo en niños con mucho sufrimiento, con parejas, padres desestructurados, familias muy desestructuradas, donde los medios de comunicación y todo el entretenimiento atienden exclusivamente a los deseos egoicos, ¿no? De la superficialidad está engrandecida, tiene un protagonismo enorme. Entonces, claro, la única solución que yo veo, Bianca, que me preguntaste, no es tanto cambiar la tendencia de los medios, sino más bien cambiar, que nos transformemos, que se produzca una metanoia dentro de cada uno de nosotros, independientemente del sitio donde estemos, ya sea tu papel en esta existencia, el papel con el que no te tienes que identificar, sino es tu papel, pues periodista, político, profesor. Yo creo que ahí lo que creo que debemos empezar a transmitir es atender a la educación esencial más allá del ego, que eso no está atendido en ningún sitio, pero ya ni en nuestros adolescentes, como decía Carmen Carballo, que además están deseando los adolescentes, en cuanto les hablas un poco de una verdad que huelen o intuyen, se les iluminan los ojos, porque todos estamos deseando atender a la verdad que radica dentro de nuestro interior. Entonces, los medios de comunicación pueden hacer exactamente lo mismo. Es simplemente poquito a poquito, no es una cuestión de cantidades, sino de calidad de personas que estemos ahí, cada uno en su sitio, pues tratando de transmitir que es absolutamente necesario este tipo de propuestas innovadoras si queremos realmente contribuir a lo único importante, que es la felicidad de los que nos rodean y de nosotros mismos. Es decir, por aquí no sé a qué hemos venido, sino a eso. Y ahí es donde encuentro la mayor dificultad, lo digo francamente, es un diagnóstico bastante sombrío, pero yo no tengo compañeros que, de verdad, lo digo en serio, por lo menos cercanos, también es verdad que yo vivo en Lanzarote, es una isla pequeña, pero que tengan este afán, ¿no? Y entre los políticos sí, quizás haya encontrado quizás un poquito más, pero también lo ven de una forma muy superficial, no atienden a dónde está el verdadero sufrimiento. Creo que las administraciones públicas, igual que decía Manuel Hurtado con mucho acierto, ¿no? Las empresas también tienen que sumarse a todo esto. O sea, es que nos tenemos que sumar todos, pero tenemos que dar un pasito más evolutivo, yo creo. Hay que mirar, tener una mirada que es lo que yo llamo postconvencional. De hecho, algunos cursos y formaciones que doy a gente es esa mirada postconvencional, más allá de la razón, a que a la vez la incluye, pero que nosotros somos más que todo esto. Y ahí es donde encontramos la raíz de lo que somos. Esto es muy complicado de hacerlo, pero bueno, yo creo que no importa. Aquí lo importante es la conciencia de cada uno de nosotros y actuar en consecuencia. Los resultados, yo me he pasado mucho tiempo en mi vida dándome muchos golpes contra todos los partidos y todos los políticos y me he dado cuenta que lo único que puedo hacer es trabajar conmigo misma, tratar yo misma de crecer y de desvelar quién soy, y a partir de ahí creo que es lo que podemos hacer. Todo esto que se está haciendo son siembras, lo tengo clarísimo, como todo, si miramos para atrás la historia, todo ha sido una siembra. Entonces yo creo que soy la que menos puede aportar aquí. No quiero que esto sea un diagnóstico sombrío, sino todo lo contrario, que hay que empezar a trabajar, unirnos, esa actitud cooperativa que me parece preciosa y que me parece lo más bonito que tiene el ser humano, y muy de acuerdo también con Carmen, ¿no? El amor, ya está, no hay más. El amor entendido con esa profundidad que realmente es nuestra esencia, ¿no? Y nada, solo puedo decir esto. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, yo creo que más que un discurso sombrío, que para nada, lo que nos aporta es mucha luz. Las palabras que nos dejas y dónde pones el foco, porque creo que llevas el foco muy hacia uno mismo, ¿no? Y en este sentido, me gustaría preguntar a las personas que están aquí presentes. Quiero decir también que quiero animar a los asistentes a que realicen alguna pregunta, que es su espacio, que es su tiempo y que estamos disponibles para ellos, por supuesto. ¿Vale? Paola, Israel, no sé qué más personas están, Elsa, pero que adelante, que con todo gusto vamos a contestar. Pero mientras tanto, y escuchando a Gloria, pensaba en una pregunta que os quiero compartir y para que dialoguemos acerca de ella, sobre cómo la pedagogía prenatal y la educación prenatal podría contribuir a esta educación de uno mismo, amplitud de conciencia y formación. ¿Cómo creéis que puede contribuir y que puede ampliar este escenario cuando la educación muchas veces está mirando hacia afuera, ¿no? Hacia un currículum de adquisición de competencias donde esta dimensión más intrapersonal queda a veces desligada o abandonada? Me gustaría, bueno, que pudiéramos hablar un poco de esto. Si os apetece, claro. Es que pido la palabra. Me parece muy interesante tu pregunta, porque claro, efectivamente, esto no deja de ser un tema de conciencia, ¿no? Según la conciencia que tenga cada persona y el nivel de conciencia en el que esté, pues así va a actuar. Entonces, claro, ¿cómo la educación prenatal puede contribuir a este cambio de conciencia? Yo creo que sobre todo enfocado más a los padres, que es más mi experiencia personal, olvidándose de ellos mismos, olvidándose vamos a decir, de su ego, ¿no? o de lo que ellos quieren y poniendo más el foco en ese nuevo ser que está por llegar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pues se mueve porque es algo visceral, es algo hormonal, ¿no? El derecho el deseo de ser padres, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso está fantástico y es fenomenal, pero más allá de ese deseo, de ese impulso, podemos preguntarnos, bueno, ¿estamos bien como pareja? ¿Es un buen momento para nosotros? ¿Tenemos todos los recursos para darle a este nuevo ser unas buenas condiciones para que venga a este mundo con las necesidades que va a necesitar cubrir, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que un paso hacia atrás, olvidarnos un poco quizá de lo que nosotros queremos como personas y realmente ver que como decía antes, que ese nuevo ser que va a llegar va a formar parte del futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos preparados para darle ese sostén, ese cobijo, o quizá tenemos que crecer un poquito más nosotros como personas para darle ese espacio que se merece, ¿no? Para entre todos contribuir un poquito a que poco a poco la humanidad pues vaya siendo un poquito mejor, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que el reflejo de cómo estamos cada uno, ¿no? Pues eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Yo un poco al hilo de lo que ha dicho Gema, retomo, porque claro, dentro de como nosotros entendemos en la asociación, la educación prenatal no es ni desde el momento de la concepción ni desde el momento de la gestación, sino desde el instante, como decía Gema, en el que surgen los padres el deseo de traer un nuevo ser al mundo y se sienten con la fuerza, evidentemente, y con los medios para llevarlo a cabo. Entonces, ahí empieza un proceso que, digamos, ahí empieza, digamos, lo que es el primer acto de amor hacia ese hijo, esa hija que vamos a traer. En el propio acto de prepararnos como futuros padres, ya desde el punto de vista físico, pero también psíquico, es decir, mental y emocional, para de alguna manera tener un organismo físico que esté en la mejor salud posible para el momento de la concepción, pero también haber liberado de nosotros todos esos traumas, bloqueos, heridas que traemos, como ya yo siempre digo en las ponencias, ¿no? Pues que traemos de nuestros padres, que traemos de nuestros ancestros, de heridas que se han hecho durante la etapa prenatal, en la primera infancia,
Entonces, ya esta preparación de los padres abre automáticamente las conciencias, porque cuando vamos a hacer la preparación física vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para dejar hábitos viejos. Y esos hábitos viejos van automáticamente a tocar también a lo mental y a lo emocional. Entonces va a haber una transformación enorme, porque realmente, es decir, vamos a tener que tomar mucha conciencia de muchas de las cosas que tenemos en nuestro interior que son nocivas y cambiarlas. Entonces, por eso yo siempre digo que es un acto de amor recíproco, porque el amor hacia ese hijo es el que nos va a ayudar a hacer todos esos esfuerzos de transformación y de toma de conciencia, y de alguna manera todo eso también, después nuestro hijo o nuestra hija nos lo va a devolver. Entonces, por eso es decir, el acto de amor inicia en los padres, pero después los hijos van a devolver con creces todo eso que ellos han hecho. Entonces, digamos que ahí es donde la educación prenatal, desde la preparación de los padres, puede contribuir realmente a esa transformación en positivo de la sociedad, porque va a haber una renovación interior muy grande en todo este proceso de trabajo. No sé si puedo aportar algo a lo que ha dicho Carmen, que me parece muy interesante, y también sobre todo referente al estilo de vida. Esa situación, cuando los padres se proponen ser padres, debe también de saber que cuando nace un niño tienen que cambiar su estilo de vida. Y eso para algunos padres es muy difícil. Entonces tiene repercusiones muy graves y están teniendo muchas repercusiones en el alumnado que vemos cada día en nuestras escuelas infantiles, en los colegios, en los CIES, porque quieren continuar saliendo, yendo a discotecas y siguiendo la misma vida que hacían cuando ya tienen un hijo, tienen que cambiar su estilo de vida. Hay un compromiso, como bien dice Carmen y como bien ha dicho Gema, hay que cambiar, sabemos que es una actitud nada egoísta, todo lo contrario, altruista. Entonces, claro, los padres, qué bonito tener un hijo, y ya cuando lo tiene empiezan las complicaciones porque no han sido conscientes de todo lo que hay que hacer cuando se tiene un hijo, cuando se engendra, cuando se tiene, cuando se educa. Entonces está dando muchos problemas porque delegan casi toda la educación en la escuela, y la escuela no puede soportar empezar a educar a niños que no han tenido educación por parte de sus padres, porque no han sabido admitir que tienen un compromiso y un estilo de vida diferente. Entonces ahí puede ayudar muchísimo la pedagogía prenatal para enseñarnos también todos esos cambios que se van a generar y todas las acciones que tenemos que acometer antes de tener la ilusión y el deseo de engendrar un hijo. Gracias, María Cinta, también. Y bueno, nos acompaña también en este diálogo Manuela Emma, y me gustaría también pedirle su opinión, que nos pudiera ampliar un poquito más acerca de su experiencia como matrona y con el contacto con familias desde esta toma de conciencia de la que estamos hablando. Gracias. Pues nada. Bueno, yo de este diálogo que acabáis de tener, sí que quiero comentar que yo creo que el trabajo de matrona, yo soy matrona, se queda bastante corto porque el grado de acompañamiento que nosotras tenemos de las familias es en un momento muy puntual. Entonces, incluso en nosotras surge este diálogo de que la familia necesita ser acompañada no solo cuando llega a nosotras, sino previamente y posteriormente también. Por eso me gustó mucho la parte en la que esta matrona chilena habló del programa Crecer Contigo y que abarca más años de vida del bebé, ¿no? Porque una de las cosas que en los estudios de investigación dicen, cuando a las madres y a los padres se les preguntan, oye, ¿tú qué echas en falta o cómo te gustaría que se orientara la preparación a la maternidad y a la paternidad? Hay un tema que nosotras no podemos abordar por tiempo, todo lo que nos gustaría. Ahora se está empezando a meter a raíz de preguntarle a las familias qué echan de menos, y es todo lo que tiene que ver con el tema de la crianza en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, nuestra parte, que nos dedicamos mucho a los cambios físicos en el embarazo, alimentación, etcétera, parto, lactancia, el posparto, esa parte
no está tan bien tratada y yo creo que podemos hacer más, primero, las matronas, y segundo, que necesita de otras áreas y profesionales que puedan abordar lo que la familia necesita. Y luego, en mi perspectiva de haber dado, yo empiezo a dar estos talleres porque como soy matrona, pues los profes de mi hijo me dicen que vaya a hablar de mi profesión, igual que se lo dicen pues al bombero o a otra profesión, ¿no? Al policía. Entonces, bueno, me planteo qué decir. La verdad es que me planteo qué decir. Y entonces un grupito de matronas que también nos pasaba lo mismo, empezamos a diseñar el taller. Y en el taller yo hablo de cómo se gesta un bebé en el útero de la mamá, los cambios que hay en el cuerpo de la madre, bueno, lo que habéis podido ver, ¿no? Los cuidados que se necesitan, las percepciones del bebé dentro del útero, y también de esta parte que Elizabeth comentó, de que a veces también la muerte está ahí, ¿no? Y hablar de un poco del ciclo de la vida, y que el ciclo de la vida pues a veces sorprende porque no es tan ciclo, ¿no? Y hay muerte, y cómo podemos amar, ¿no? También a las personas que fallecen. Y la percepción mía es de que yo aprendo de los chavales. O sea, me ha sorprendido sus respuestas porque, sobre todo a más pequeños, más naturalidad. La van perdiendo a veces cuando son más mayores, pero como muy naturales, y ellos entran mucho al diálogo de su experiencia. Les gusta mucho hablar de lo que ellos saben, ¿no? De cómo nacieron, de qué hizo su mamá cuando ellos estaban embarazadas, y también hablan mucho de cuando sale el tema de la muerte, cuentan sus experiencias de muerte y de duelo con bastante naturalidad. Entonces, cuando he podido dialogar con los profesores que acompañan a estos niños, hay una parte en la que ellos reconocen que no tienen una formación para abordar tanto la parte de prenatal, de vida prenatal, como de muerte, y que se han sorprendido porque en principio temían esta parte de hablar de la muerte, y que les sorprende la reacción tan natural, y que han conocido más a sus alumnos a partir del taller porque han contado experiencias que ellos no sabían que tenían, ¿no? Y esta es un poco lo que yo os puedo contar así más del taller. Ahora estoy en una fase en la que también al taller van a asistir familias, que es una fase nueva y bastante bonita, porque eso inicia un diálogo en la propia familia acerca de los temas que allí se tratan, y ya os contaré los resultados cuando publique la investigación, porque lo que estoy analizando también es cómo impacta ese taller en la actitud de los adultos hacia los niños en duelo. Muchísimas gracias, Manuela, por esta intervención que completa muy bien con el resto de miradas, y bueno, creo que estáis llevando a cabo una labor excepcional, muy interesante y que abre caminos. Muchísimas gracias también por ampliarnos la información, además de que disponemos del taller que nos has brindado en el Congreso. Tenemos un comentario de Paola. Una de las asistentes, bueno, ella ha tenido que salir, nos dice, pero escribe en el chat que nos saluda desde Quito, Ecuador, y que agradece por la información y reflexión. Es un campo muy nuevo y todos somos corresponsables de la pedagogía prenatal. Desde mi espacio como docente universitaria y madre, impulsaré acciones para generar mayor conciencia en la familia, docentes y comunidad. Bueno, agradecemos muchísimo a Paola este comentario, esperemos que luego lo pueda ver grabado. Y interesante, como venimos hablando, que la pedagogía prenatal toca nuestro ámbito profesional, pero toca también nuestro ámbito personal, ¿no? Y aquí, como nos lo expresa Paola, no solo es desde su espacio como docente universitaria, sino también como madre. Bueno, nos queda poco ratito, ya llevamos casi una hora compartiendo. Yo vuelvo a animar a los asistentes por si quisieran hacer alguna otra pregunta, pero ya acercándonos más hacia el final, sí me gustaría preguntaros qué perspectiva o qué caminos visualizáis, cómo imaginamos también en esta época en la que se imaginan distopías. Yo creo que es interesante también que sigamos imaginando escenarios posibles, bonitos, que se abren, pues cómo vemos entre todos cómo avanza la pedagogía prenatal
y cuáles serían los siguientes escenarios donde nos vamos a encontrar. Adelante. Manuel. Bueno, si me permitís, y a mí me gustaría un poco al hilo de lo que ha comentado Gloria, y creo que es algo que está en la mente de todos, pero Gloria lo ha explicitado, cuando ha dicho la palabra unirnos, ¿no? Yo creo que es muy importante, bueno, pues que efectivamente nos unamos de una manera formal o informal a través de plataformas, redes, comunidades, como queramos denominarlo, pero sí es importante la unión y precisamente este congreso, por cierto, aprovecho para agradecer a Agustín, que también lo ha mencionado Gloria, agradecer a Agustín su liderazgo en este congreso. Pero bueno, congresos como este, pues uno de los objetivos que tienen es precisamente pues, aglutinar a personas, organismos, instituciones, profesionales, etcétera, alrededor de la pedagogía prenatal, pues bueno, pues para que entre todos y todas pues hagamos las cosas cada uno de su ámbito, con sus matices, por supuesto, evidentemente, pero yo creo que una de las vías precisamente más importantes para ese escenario futuro del que habla Bianca, de la pedagogía prenatal, es precisamente la necesidad de unirnos, coordinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Podría aportar algo a lo mejor. Sí. Complementario a lo de Manuel. Yo creo que hay dos caminos. Hay un camino exterior, que es muy importante, que es, creo que donde apunta Manuel, ¿no? La clave está en el conocimiento mutuo, que por ejemplo un evento de este tipo puede propiciar, en la colaboración, en el darte cuenta de que pues hay sistemas educativos mucho más avanzados que el nuestro, como hemos visto en países latinoamericanos maravillosos. La creatividad del mundo en gran medida está en Latinoamérica, ¿eh? Y podemos aprender mucho de todos ellos con toda certeza, ¿no? Es el camino de las realizaciones, que también encuentra dificultades incluso con personas con teórica formación, pero formación a nivel doctoral, a nivel de cátedra, etcétera, ¿no? Voy a contar una anécdota, ¿vale? Propusimos un proyecto de innovación docente en esta facultad y se rechazó. Uno de los motivos en el informe de evaluación era que no entendían que la Facultad de Educación fuese el lugar más adecuado para un trabajo de pedagogía prenatal, la Facultad de Educación. Y esto es una realidad, porque eso es en nuestra historia innovadora, pues está en nuestro currículum. Y es muy interesante, ¿no? Porque te encuentras siempre con dificultades que, claro, te aportan una motivación y una energía multiplicada por 10 para volver a insistir y volver a continuar. Y luego, en segundo lugar, o sea que existe una dificultad a nivel de cultura general de tipo pedagógico en este país. Estamos por los suelos. Esa es la verdad, ¿vale? Porque pedagogía se confunde con su campo, con educación, se confunde con psicología, se confunde hasta con podología y con logopedia. Como suena parecido, pues se confunde con todo eso. Esa es la verdad. O sea, y estoy hablando también de personas con una supuesta formación, ¿eh? Y luego tenemos el camino interior. Y el camino interior, pues es el que cada uno debería recorrer. Desde mi punto de vista, siguiendo dos sentidos aparentemente contrarios, pero que no lo son. El primer sentido es el del amor. O sea, incorporar el amor en el quehacer. Y nos cuesta, a algunos nos cuesta mucho, ¿no? A los que somos más inmaduros nos cuesta más. Y más egocéntricos nos cuesta mucho, es la verdad. El amor es lo contrario del egocentrismo. Y el egocentrismo es la característica de la inmadurez. Entonces nos cuesta, pero por ahí van los tiros. Y la segunda vertiente, ese es el yin. Pues el yang sería el egoísmo necesario para que ese amor se produzca. Es decir, la flor primero se ocupa de sí misma. Si no se ocupase de sí misma, no habría insectos, ni olor, ni imagen, ni polen, ni nada. Es más, una de las causas más importantes, más relevantes
del fracaso educativo que solemos tener en niveles postnatales proviene de entender que el alumno es el centro de la educación. El alumno no es el centro de la educación en absoluto. Es un centro. Y nosotros somos otro centro, y la familia es otro centro. Y hay muchos más centros de la educación. Y si nos supiéramos centro, y ahí voy con la versión egoísta, pero constructiva, formativa, nos ocuparíamos primero de nosotros. Igual que cuando vamos en avión y hay una pérdida de oxígeno, ¿quién se pone la mascarilla primero? ¿El niño, puesto que es el centro? ¿No? Si se la pones al niño, a lo mejor no salimos de ahí. Primero te la pones tú, primero te ocupas de ti. El médico se ocupa primero de sí mismo, la médica se ocupa primero de eso, y después están los demás. Entonces, ese es el camino interior. El camino interior es el que se dirige no tanto a intentar culminar el perímetro de la circunferencia, sino que se dirige al centro. Y el centro es nuestra formación, que a su vez puede ser superficial, que es la habitual, es la que nos coloca en el exterior de nosotros mismos, o puede ser profunda, que tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con meditación, tiene que ver con el ego, con la conciencia, tiene que ver con todo esto. Entonces, por ahí iría la educación con mayúscula. Y la educación prenatal y la pedagogía prenatal, desde el punto de vista pedagógico radical, formaría parte de esas raíces o de ese centro. Como la traduzcamos en una educación exterior, perimétrica y solamente existencial y no esencial, estaremos perdiendo muchísimas oportunidades, habremos perdido muchas oportunidades. Entonces, pienso que sin esa doble vía no hay desarrollo real, será aparente. Eso es lo que puedo considerar. Y también que este evento que hemos hecho entre todos con mucho esfuerzo, Carmen, Manuel, Sebastián, todas las personas que han intervenido, es un efecto de conciencia. Es un efecto de la conciencia. Y la conciencia debería ser el centro de la educación. Sin embargo, ¿cómo vamos a iniciar el camino radical de la educación si ni siquiera se menciona el constructo de conciencia, si ni siquiera se menciona el autoconocimiento esencial, el egocentrismo? O sea, nos faltan los ladrillos. Y nos sobran competencias, como dijo Bianca. Estamos construyendo la educación mal. Estamos construyéndola mal. Entonces, pues, ojalá también esta vía de pedagogía prenatal y educación prenatal pueda afectar favorablemente al resto de la pedagogía, para que se vea como una ciencia muy importante, incomprendida, pero que tiene que cambiar también radicalmente. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, pues yo quisiera, enlazando todo esto, pues decir que yo ya desde muy joven siempre me he dado cuenta, y cuando empecé a dar clase también lo tenía muy claro, que el gran mal de este mundo, y creo que de todos los mundos anteriores hasta desde el principio de todo, ha sido siempre la competitividad. La competitividad nociva, porque igual que Agustín dice que hay un egoísmo que es bueno, también hay una competitividad que es buena. Es decir, si nosotros competimos para ser las mejores personas del mundo, eso es bueno. Si nosotros competimos para ser las personas más generosas, más amorosas, más solidarias, es decir, esa competitividad es buena. Pero esa otra competitividad nociva tenemos que empezar también a transformarla, y empieza también, como dice Agustín, en nosotros mismos, porque a veces nos creemos que son los demás los que son competitivos y no nosotros. Entonces, yo creo que todo este trabajo de la educación prenatal, de la pedagogía prenatal, nos confronta mucho frente a nosotros mismos y nos ayuda a intentar ver y a quitar muchas capas que tenemos internas. Yo creo que este mundo es muy grande y creo que en él todos tenemos cabida. Que las miradas, las percepciones, los puntos de vista que podemos tener sobre las cosas pueden ser muy diferentes, pero que tenemos que aprender que o cambiamos esa competitividad negativa y nociva por la cooperación, o creo que este mundo no tiene ninguna salida. Entonces yo creo que darnos cuenta de que realmente todos somos seres humanos, como decía Gloria Artiles, ¿qué buscamos en realidad todos los seres humanos?
buscamos ser felices, buscamos la felicidad. Y esa felicidad solamente puede venir cuando dentro de nosotros la encontramos y cuando desde ahí contribuimos para ayudar a los demás. Y eso solamente eso pasa fundamentalmente por cooperar, por unirse, por ayudarse y por saber que este mundo es muy amplio y que todos tenemos sitio en él y para desarrollar multitud de pequeños aspectos dentro de un gran aspecto. Bueno, yo tengo la esperanza de que realmente, pues, tanto la pedagogía como la educación prenatal, pues son realmente una pequeña semillita que yo creo que va a crecer cada vez más. Eso es lo que estamos haciendo y, como decía Gloria, estamos sembrando. Y eso es lo que nos guía y lo que nos lleva, porque sembrando con fuerza y desde el principio vamos a conseguir un árbol con unas raíces fuertes y un tronco fuerte también. Y ese tronco dará ramas, flores y frutos maravillosos. Muchas gracias. A mí me gustaría, porque a mí me da muchísima esperanza, que la palabra esperanza también, una de las virtudes, no era una de las virtudes teologales que dicen. La esperanza yo la había perdido, la verdad, porque además me encanta estar con ustedes, con vosotros, porque realmente es que imagínense el mundo en el que yo me muevo. Entonces yo pensaba que todo era exactamente así de inconsciente. No me gusta la palabra oscuro, sino simplemente inconsciente. Pero claro, yo quisiera agradecer porque para mí encontrarme con ustedes es una bocanada de aire fresco y de esperanza. O sea, para mí es esperanza. Y claro, son muchas las adversidades que te encuentras en este camino porque, claro, vas completamente contracorriente, absolutamente contracorriente. Pero hay algo que te impulsa porque está más allá de ti, ¿no? El amor a uno mismo, sin amor a uno mismo y a quien eres y a escucharte profundamente es imposible amar a los demás, porque entonces es un amor que es el que concibe la teoría, pero no lo verdadero que es aceptar. Simplemente quería decir una pequeña experiencia personal que yo tuve a mi hija cuando tenía 33 años, ahora tengo 34, ahora tengo 57. Y yo entonces no sabía que había aplicado la pedagogía prenatal, me estoy dando cuenta ahora. Pero ocurrió una cosa en aquel momento y es, yo nunca me había planteado tener un hijo, pero bueno, tuve una pareja con la que de momento sigo. ¿Y qué ocurre? Que en el momento en que yo me empecé a amar a mí misma y a aceptar exactamente quién era, de una forma radical y absoluta, de forma incondicional, es cuando yo me empecé a plantear que yo podía tener un hijo. Era la única manera, ¿no? Y ahora me he dado cuenta de que ocurre con los hijos, ocurre con el resto de los seres humanos. Si yo, ese amor que poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía todo el derecho del mundo a ser amada y amarme, ahí fue donde pude decidir tener una hija. Y pasé un embarazo, fue una maravilla, porque me estaba descubriendo el amor que había dentro de mí, o sea, y que yo me amaba. Yo tengo miles de defectos, miles, no se pueden imaginar cuántos, pero soy quien soy, estoy en un proceso de evolución. Y para mí hubo una máxima que en alguna charla he dado, que es: conviértete tú misma en lo que quieres que sea tu hijo. Y eso fue lo que guió porque todos proyectamos en nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestros deseos no cumplidos, lo que me hubiera gustado ser. Y yo dije, no, mi hija es mi hija. ¿Qué quiero ser yo? Si yo puedo iniciar ese camino, mi hija lo va a absorber con todo el respeto del mundo. Entonces, ese camino que también ha apuntado Agustín de la doble vía, el camino interior, el del autoconocimiento, más vamos a actuar en este mundo existencial, en el mundo, o sea, las dos cosas a la vez es lo único que hace a un ser humano, es la realización encarnada, ¿no? Entonces, en eso estoy, esa es mi pequeña aportación en el sentido de mi experiencia fue así con mi hija. Y ahora hablando con ustedes me acabo de dar cuenta. Digo, pues lo que hice fue empezar a amarme y entonces apareció mi hija de una forma consciente, no tanto racionalmente, que también, sino también de forma consciente. Cuando uno puede amarse a sí mismo, que desgraciadamente creo que lo hemos confundido muchas veces con el egoísmo. El amor a uno mismo no tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísmo es otra cosa.
pues ahí es donde uno empieza a amarse de forma incondicional, aceptando quién es la única manera entonces de desplegar todas las capacidades que tienes latentes como ser humano y pasar de ser una persona a ser un ser humano completo, que es lo que creo que aquí podemos empezar. Y otra cosita que no me gustaría, de verdad, que me encantaría decir, es más fácil con las instituciones de lo que ustedes creen hacer pequeños talleres, hacer pequeñas jornadas, hacer pequeños seminarios, convocar a familias. Miren, hacen auténticas estupideces a veces. Perdón, no quiero porque a veces me paso con mi lenguaje, pero hacen tonterías y se gastan el dinero en auténticas estupideces, un taller de los colores, a ver si el amarillo, el rojo, y se gastan dinerales. Esto es mucho más fácil, solamente hay que proponerlo, atreverse, sacar tiempo, eso sí, pero proponerlo mucho más fácil. Yo llevo mucho tiempo trabajando con ellos, presentan cada tontería y les dicen que sí, sin que eso contribuya a nada realmente, que a lo mejor desde aquí pues podríamos empezar a sacar algo que pudiéramos llevar a un montón de sitios. La experiencia griega me ha encantado, Joana. Y además, no solo me ha encantado, sino que es que tenemos un modelo, ya se ha hecho en algún sitio, para que no parezcamos todos aquí tan locos y tan extraños. Entonces, creo que se pueden hacer cosas y creo que de aquí también podría salir pues pequeñas acciones en cualquier sitio. Estamos en un mundo ya deslocalizado, bien lo sabe Manuel Hurtado, ¿no? O sea, estamos ya en un sitio, en un mundo deslocalizado, que da igual donde vivas, gracias a todo esto, y esto es lo bueno del tema virtual. Entonces, vamos a empezar en cualquier sitio, da igual. Entonces, creo que ahí podemos empezar a hacer cosas. Gracias. Gracias, Gloria. María Cinta tiene la mano levantada, adelante. Sí, quería concluir bueno, todo esto que estamos hablando, temas tan interesantes como la necesidad de formación, propulsar una disciplina como es la pedagogía prenatal tan emergente, tan importante, tan necesaria para la familia, para los alumnos, para el profesorado, para todo desde abajo, desde antes del nacimiento, en la concepción y después del nacimiento. Querría hablar un poco porque me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado, me parece que Agustín, del tema de la pedagogía prenatal, que no permanezca o no pertenezca a una universidad, ¿no?, de educación. Yo creo que estamos entrando ya en temas demasiado dispar, porque bueno, si es pedagogía se entiende que es centro de educación, pero la pedagogía prenatal no es una disciplina multidisciplinar donde cabemos todo, y eso es lo que más me gusta aquí. Hay periodistas, hay matronas, hay gente formada en otras disciplinas, estamos multidisciplinar. O sea, significa que desde muchos campos, desde muchas disciplinas, se puede aportar mucho a una ciencia, a una disciplina como la pedagogía prenatal, que es global y es desde luego muy importante porque todos los estudios, las investigaciones, la sociedad lo está demandando. Entonces, por lo tanto, ahí queda eso, que debemos de seguir luchando. Contamos con ejemplos en Iberoamérica, en otros lugares, en Grecia. Entonces, vamos a seguir impulsando. Creo que ya hay algo hecho, pero tenemos que ir avanzando en este terreno, siempre en positivo y siempre en progresión. Muchas gracias. Había pensado que podíamos dejarle a Joana, que está aquí durante todo el coloquio, que podíamos dejarle quizás un minuto, yo le hago la pregunta de cómo ve ella el futuro de la pedagogía prenatal y que pueda expresarse un poco para cerrar, si os parece, ¿vale? Se lo digo. Joana, es que le micrófono. Es que no se da cuenta que tiene el micrófono cerrado. Ahora. Très bien, très bien. Voilà. Maintenant, ça va. Alors, Joana, oui. nous avons parlé de les horizons aujourd'hui de l'éducation et de la pédagogie prénatale. Et nous voulons, pour finir, que tu nous dises quelques brefs mots sur comment est-ce que tu envisages le futur de l'éducation prénatale. Je pense que le futur, l'avenir de l'humanité est tout à fait connecté avec l'éducation, avec l'admission générale de l'éducation prénatale. Aussi bien
aussi bien au grand public, aux jeunes, aux futurs parents, aux couples, que aux personnes administratives, au gouvernement et aux professionnels en général, professionnels de la santé et de l'éducation. Il y a ces trois vraiment publics qui doivent s'occuper absolument de comment diffuser partout l'éducation prénatale. Il y a les jeunes et les couples qui vont devenir parents, qui vont créer des familles. Et il y a après les professionnels de la santé, de l'éducation, de l'œuvre sociale qui s'occupent avec les futurs parents, avec la société. Et en plus, il y a les gouvernements, les gouvernants, les administrateurs, les administrations dans le pays qui doivent vraiment établir des lois, des règlements afin que cette éducation prénatale passe partout dans tout le pays. Je pense que si on ne fait pas ces trois pas, trois éducations, on ne pourra pas avancer comme une humanité. Nous avons très bien vu maintenant au niveau international quelle violence il y a dans l'humanité entière et comment cette violence, cette criminalité commence depuis le plus jeune âge. C'est quelque chose de... Oui. Bueno, alors, oui, après je vais aboutir. Ana dice que ella piensa que el futuro de la humanidad está realmente ligado a todo lo prenatal. Tanto, es decir, digamos en tres sectores, que son los jóvenes, las parejas que quieren formar una familia y las instituciones. Bueno, y también todos los profesionales de la salud, de la educación, etcétera. Y dice que los gobiernos y las administraciones que tienen que realmente establecer leyes para eso. Y hoy estamos viendo cómo la violencia, la criminalidad en el mundo va aumentando cada vez más. Y Johanna, tu peux continuer. Je comprends et je pense que les universités dans tous les pays du monde ont un très grand rôle à jouer. Parce que si on commence à former les médecins, les sages-femmes, ceux qui vont être après dans le service social, déjà on prépare un très très grand répertoire des gens, des humains qui vont s'occuper de divulguer, de diffuser partout ces nouvelles connaissances qui sont déjà bien, qui sont déjà bien prouvées par tous les scientifiques du monde entier. Alors, Johanna, est-ce que tu penses que dans ces situations, la pédagogie prénatale, c'est très, très important? Elle est très importante et elle doit être une formation dans plusieurs branches universitaires, pour les médecins, pour les sages-femmes, pour l'éducateur et en même temps pour les services sociaux. Bueno, Johanna ha dicho, para terminar ya, que el papel de las universidades en todo el campo de la educación prenatal y de la pedagogía prenatal es muy importante porque son las universidades las que se tienen que encargar de la formación, de esta formación que después irá a las personas que trabajan en el campo de la salud, a las personas que trabajan en el campo de la educación y a las personas que trabajan también en el campo de las instituciones. Oui, et nous avons vu chez nous que quand on avait été invité pour faire des cours universitaires ou post-universitaires dans les écoles des sages-femmes, que les jeunes sont très ouverts à cette nouvelle connaissance. Donc, oui, les jeunes peuvent vraiment faire une très belle diffusion dans la société où ils vont travailler. L'importance des jeunes est capitale vraiment. Bueno, pues ya c'est pour finir.
Alors, elle dit que l'importance de les jeunes, c'est très, très important, parce que vraiment les jeunes, ils sont perdón, que dice que es muy importante los jóvenes, porque ellos son el futuro y que realmente ellos son muy receptivos a todos estos conocimientos sobre la etapa prenatal, que ahí está, digamos, también una gran esperanza. Quelque chose encore pour finir, Carmen, si tu me permets. Una pequeñita cosa para terminar. Oui, nous voyons dans tous les pays qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à comprendre ces idées nouvelles. Donc, nous ne devons pas perdre ces personnes qui sont partout dans chaque société et qui font leurs études dans plusieurs branches. Et donc, si ces personnes apprennent, il y aura une divulgation beaucoup plus rapide y fácil. Y que ella ve que que en todo el mundo hay muchas personas sensibles y sensibilizadas a este tema de lo prenatal, y que si realmente somos capaces de llegar a ello, pues realmente esto se va a poder difundir con mucha más rapidez. Alors, oui. Merci beaucoup et merci infiniment, Johanna. Merci beaucoup et je suis très optimiste pour le futur de cette humanité qui est en train de chercher son équilibre. Et nous pensons que l'éducation prénatale est vraiment le seul moyen pour aboutir à vivre une vie heureuse, dynamique, créative. Bueno. Que realmente decir, ella es muy optimista con respecto a que todo el tema de lo prenatal es la esperanza para el mundo que está por venir, y bueno, y creo que eso es básicamente con lo que ella resume, es decir, que es optimista en que esto realmente va a ir hacia adelante. Alors, merci beaucoup, Johanna. Félicitations à vous, félicitations pour ce beau congrès que vous avez préparé. Il va répandre dans tout le monde ces nouvelles idées, je suis sûre. Que nos felicita por la preparación de este magnífico congreso y que ella está segura que este congreso va a contribuir a que todo esto pueda difundirse en el mundo. Merci, merci beaucoup, Johanna. Muy bien, muchísimas gracias, Johanna. Merci, Johanna. Desde esa mirada optimista y esperanzadora, desde su propia experiencia, además, muchas gracias. Damos la palabra al profesor Agustín de Larrán, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, sí quisiera hacer unas pequeñas reflexiones. La primera es que estamos en una fase entre Salmón y Don Quijote, pero que la vocación de la pedagogía prenatal no es estar sola, sino precisamente estar muy, muy acompañada. Pero en esta fase yo denominaría de estructuración o de paulatina y de clarificación de identidad epistemológica o algo parecido. Ahí tenemos a Sebastián, que está haciendo su tesis doctoral sobre epistemología de la pedagogía prenatal. Pues se debe definir como una disciplina con objeto de estudio propios. Por ejemplo, no sé, implicaciones políticas, educativas, implicaciones organizativas, planificación, formación, currículo, metodología, evaluación. Todo esto no es más que pedagogía aplicada, en este caso, a este tramo de edad. Y estas no son cuestiones ni arquitectónicas, ni astrofísicas, ni psicológicas, ni de ningún tipo, más que pedagógicas. Entonces, este es un primer paso y una primera fase en el que está transcurriendo. A partir de ahí, con una ciencia en construcción definida y disciplinada, como todas, podrá tener lugar procesos multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares e incluso metadisciplinares.
En segundo lugar, quisiera algo muy puntual, y es que la Universidad Autónoma ha apoyado de forma entusiasta, a lo mejor porque eran otras personas o no sé qué, la elaboración de un MOOC, M-O-O-C, un curso masivo. Estamos hoy a noviembre del 2021. Está a puntito de terminarse su diseño y a lo mejor en un mes o dos pues se puede publicar, en el sentido que proponía Gloria, ¿no? de difundir, de divulgar con un curso muy, muy potente de un tema pues, no tan conocido, todavía alejado de lo que es la ciencia normal. También tenemos otros MOOC sobre pedagogía de la muerte y otros temas también de frontera pedagógica, etcétera. Y estamos muy ilusionados con esta posible publicación y animamos a que son gratuitos y pues a que todas las personas que quieran lo cursen, ¿no? Solamente hay que pagar una pequeña cantidad si desean un certificado, pero aparte de eso nada. Y en último lugar, si quisiera hacer un brindis al sol, o a la luna, porque se brinda mucho menos por la luna, y es la posibilidad favorecida, por ejemplo, desde la pedagogía prenatal, de que la educación prenatal pudiese ser precisamente el embrión del nunca logrado pacto de Estado por la educación. Porque a lo mejor sí podemos conseguir que en este punto y con estos contenidos, tanto señoras y señores de la extrema izquierda como señores y señores de la extrema derecha o del centro o del arriba o de abajo se pongan de acuerdo. A lo mejor esto sí es posible. Y eso es lo que quería apostillar. Muchísimas gracias. Gracias, Bianca. Muchísimas gracias, Agustín. No sé si Sebastián Franco, que está conectado, quisiera contribuir también, dado que él está haciendo su tesis doctoral en el campo de la epistemología, la pedagogía prenatal. Y Sebastián, no sé si podrías contarnos un poquito más. Muchas gracias, Bianca, por cederme la voz en este diálogo virtual. Quiero inicialmente agradecer a todas ustedes, sin duda, porque es una alegría verlas construyendo y suscitando la reflexión a partir de una sensibilidad que tienen como mujeres. A ustedes les debemos la vida y en este momento, en este congreso, están generando también una apertura al conocimiento y enviando un mensaje muy importante para todas y para todos nosotros, así que muchas gracias. También quiero agradecer a todos los participantes que pues, nos han dejado saber sus comentarios, que van construyendo también un conocimiento amplio. Recordar que es una apertura, es una oportunidad para que podamos construir entre todas y todos. Así que es importante que desde los estudios que se están haciendo y desde la construcción y de construcción de un conocimiento, los mensajes que ustedes aportan son indispensables para poder hacer una construcción conjunta de un saber profundo como lo es la pedagogía prenatal y la educación prenatal. Recordar que el conocimiento se construye desde bases académicas pero también naturales y saber que desde esa naturaleza y reconociéndolas a ustedes como mujeres parte y fundamental de la vida, tenemos también un conocimiento que puede no pasar por las facultades o por una titulación y es importante que se acerquen para construir el conocimiento de la pedagogía prenatal y la educación prenatal. Nosotros intentamos aportar abiertamente y con mucha humildad desde nuestros campos de conocimiento, pero sin duda hay mucho conocimiento alrededor que debemos ir recopilando y revisando porque sin duda nos dejará también un mensaje importante y nos recordará que no solamente el conocimiento occidental, sino el oriental y también el que se construye generacionalmente y que no pasa por las facultades debe tener una importancia. Nosotros solamente intentamos dar un poco de rigurosidad científica, como lo decía antes, con mucha humildad para poder ir construyendo un conocimiento conjunto y que nos incluya a todos y todos ustedes, como también lo hace la pedagogía prenatal y la educación prenatal. Desde ese punto, quiero recordar que el compromiso que tiene una epistemología de la pedagogía prenatal busca sinceramente abrir la mirada para poder construir conjuntamente.
tener en cuenta todos estos aportes dados en los talleres, en las conferencias, como también en los comentarios, y también revisar los aportes bibliográficos y el conocimiento que nos han dejado desde generaciones anteriores. No solamente hay precedentes escritos, sino también orales que requieren de un estudio, de tenerse en cuenta, y sin duda con lo que estamos haciendo y con la preparación y la formación de manera individual espero aportar a unas bases teóricas que puedan dejarnos un primer rastro, como lo decía, esa primera ruta de lo que es la fundamentación de una pedagogía prenatal y de una educación prenatal que nos vincule a todos. Ya en mi conferencia compartía la necesaria intención de construir desde sujeto a sujeto para que podamos entre todos construir o avanzar hacia ese mundo consciente y evolucionado al cual he suscitado los mensajes y desde el cual el enfoque radical e inclusivo también nos permite pensar utópicamente en salir adelante y materializar esto. Por eso me enorgullece ver materializados todos estos contenidos y estas opiniones en el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Espero que desde la aportación de cada uno y cada una de ustedes podamos proyectar un segundo Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal un poco más nutrido. Sé que a pesar de que estamos construyendo con mucha humildad, hay muchas personas que tienen mucho todavía por decir, hay mucho que descubrir, así que a todas ustedes que estudian y a todos ustedes que también construyen desde campos de conocimiento diversos, los invito abiertamente a que se acerquen, como lo decía también en las palabras de bienvenida, para poder dejar sus mensajes y también aportar a la construcción del conocimiento de esta pedagogía prenatal. Es mucho lo que estamos deconstruyendo, es mucho también lo que estamos revisando interiormente cada uno de nosotros para poder aportar conscientemente a una pedagogía prenatal y a una educación prenatal que empiecen a converger desde las ciencias de conocimiento, campos de conocimiento, perdón, para poder dejar un mensaje un poco más profundo y hacer realidad, materializar, como lo decía anteriormente, una construcción del saber con mucha sinceridad. Quiero recordar también la importancia de todos y de todas ustedes en la construcción de este estudio, por lo cual espero compartir cada vez más algunos de los resultados mediante otras ponencias y otras publicaciones que puedan demostrarnos y hacernos ver que la realidad de esta etapa prenatal es muy necesaria para el estudio de ciencias como la pedagogía y también de campos de estudio como lo pueden ser cada uno en los que ustedes se enfocan. En este caso, la educación es el primer beneficiado con estos avances, por lo cual estaremos avanzando hacia ese cambio del cambio, al cual realmente muchos autores han referido, pero que realmente se quedan en un aporte superficial y no a un aporte profundo como lo intentamos hacer en este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes por tenerme en cuenta, espero que nos veamos pronto y cuídense mucho porque sin ustedes realmente este sueño, como lo mencioné en algún momento, esta utopía no se podrá hacer realidad, por lo cual pensemos en esas futuras generaciones que requieren de un cambio muy necesario y muy profundo para que podamos dar un giro a este mundo que realmente cada vez más nos invita a soñar y desde el cual estamos construyendo. Así que con este mensaje quiero despedirme y agradecerles a todos y a todas ustedes por su activa escucha y les envío un abrazo enorme. Cuídense mucho y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, por toda tu labor, por el esfuerzo ahora mismo, por intervenir también. Y bueno, estamos seguros que la tesis doctoral que está elaborando Sebastián va a marcar un antes y un después en este campo, en la disciplina, en la pedagogía prenatal, porque es fruto de una investigación que él está elaborando y que, como sabemos, lleva tiempo. Así que, bueno, Sebastián, desde aquí todo el ánimo y agradecerle especialmente toda la labor tecnológica en torno al Congreso. Bueno, pues no sé si hay alguna aportación más. ¿Queréis comentar algo más para despedirnos? Bueno, yo lo que quería decir que no nos vayamos con el ánimo de lo que no hemos conseguido, sino que nos vayamos con el ánimo de lo que se está consiguiendo en otros países, en nuestros contextos cercanos, en lo que vivenciamos cada día
y vivenciamos que es muy importante esta disciplina, que entra dentro del campo de la pedagogía, pero es multidisciplinar, que tiene aspectos sanitarios, educativos, sociales, culturales, comunicativos. Entonces tenemos que seguir avanzando con la esperanza que, bueno, ya hemos hecho congresos anteriores, pero siempre avanzando, y esperemos que el próximo congreso del año que viene, que lo hagamos igual, el curso que viene, y siempre progresando en una disciplina que, bueno, tiene importancia y así se está demostrando. Muchas gracias, María Cinta. Sí, esto es solo el principio y bueno, continuamos, por supuesto que sí. Y quiero rescatar una pregunta que apareció aquí en el chat de Claudia Pérez Romero. Preguntaba si alguien tiene algún modelo de propuesta. Claudia, no sé exactamente a qué te refieres o a qué te has referido sobre algún modelo de propuesta. Si quieres escribir de nuevo en el chat, te contestamos con gusto. Bueno, buenas tardes. Disculpen que no pueda prender la cámara, pero no estoy en mi casa. Bueno, yo soy de Uruguay, ustedes llaman matrona, y bueno, realmente tengo una formación anterior a la matronería, que fue justamente en el ámbito de la educación y la comunicación, y realmente me pareció súper interesante y bueno, enriquecedor este congreso. Respecto a la pregunta que había realizado, cuando mencionan de propuestas para realizar a las instituciones, a mí me gustaría si alguien pudiese compartir, de repente, no sé, después de alguna manera, o hacerlo llegar, algún modelo de propuesta para presentar, ya sea, como mencionaban recién, en los hospitales el dinero que se gasta en actividades que no son realmente trascendentales o trascendentes, y bueno, quería ver si alguien tenía algún tipo de modelo, no de actividad en sí, pero sí como de estructura para presentar y que haya sido exitosa dentro de alguna institución de salud. Era esa mi pregunta, y bueno, agradecerles de todo corazón y bueno, que sepan que por lo menos desde este lugarcito lo sigo y con mucha admiración por todo lo que han hecho. Muchísimas gracias, Claudia, por tus palabras, que las recibimos con muchísimo cariño y que para nosotros en estos momentos son muy importantes. El saber que lo que estamos haciendo es de utilidad, que hay personas que lo acogen, que lo entienden y que ven más allá. Y con respecto a lo que nos solicitas, Claudia, no sé si alguno de mis compañeros le puede contestar. Quizá también Manuela, Emma puedan entablar alguna comunicación desde su experiencia, podría ser también interesante. Carmen, adelante. Nosotros hace unos años, desde ANEP, antes de que empezara todo esto, habíamos empezado cursos básicos de formación a base de talleres en los hospitales de España. Entonces, el primero fue en el Hospital de Parla y fue a través de, bueno, dimos una conferencia en Madrid en un año que era el Año de la Luz y nosotros entonces lo asociamos con la educación prenatal y con el Talaluz. Y en esa conferencia que hicimos, pues asistieron bastante matronas. Y al salir, hablando entre todos, pues dijimos, oye, ¿y si proponemos un taller básico de formación en todo el tema de lo prenatal en vuestro hospital? Y entonces una de estas matronas, que es precisamente María Díaz, que es una de las ponentes ahora de este congreso, fue allí donde nos conocimos, pues entonces consiguió que el Hospital de Parla se abriera a esta propuesta de un taller de formación básico para matronas. Además, el jefe de servicio fue muy amable, nos cedió todos los locales que necesitáramos y fue un curso de formación de 25 horas, intensivo, asistieron 12 matronas y fue muy interesante, porque realmente, por ejemplo, lo que nos comentaron así un poco como resumen al final, es que ellas estaban demasiado centradas por su formación en la madre, pero que se habían olvidado un poco del bebé y que a raíz de este taller y de todas las informaciones que se les dieron, pues entonces tomaron conciencia también del bebé.
Y la verdad es que resultó muy, muy interesante, ¿no? Es decir, todo ese taller en este hospital de Parla. Y la idea era haber seguido, pero bueno, después por circunstancias, pues lo que estamos viviendo se interrumpió. Pero esas propuestas de pequeños talleres funcionan muy bien, porque es una formación muy básica y después ya a partir de ahí cada persona puede seguir estudiando, investigando, etcétera, hacerse formador. Es decir, esa es una propuesta muy concreta, muy estructurada, es decir, taller muy estructurado, en fin. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, también por dar respuesta a Claudia. Y bueno, pues yo creo que ya sí que estamos en la despedida de este espacio, de este diálogo virtual. Bueno, personalmente creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que nos quedamos con muchas palabras, ¿verdad?, de este final, que son de esperanza, de responsabilidad individual, de unión, de cooperatividad, de seguir trabajando juntos, de que en realidad estamos ante una disciplina emergente que entre todos y todas podemos cuidar, tenemos la oportunidad de cuidar y de avanzar. Y bueno, esperamos que este diálogo virtual contribuya como un espacio más a crear conocimiento conjunto, ya que este espacio, esta disciplina, la pedagogía prenatal y la educación prenatal, comience a ocupar pues, un espacio importante en la sociedad y en las universidades también. Bueno, para despedirnos también quiero informar que como a este diálogo no ha podido asistir muchos de los ponentes y de los comunicadores en el Congreso, más adelante realizaremos un webinar para continuar con este tipo de espacios y de diálogo, porque en estos momentos tan incipientes también se trata de encontrarnos, de crear sinergias y de seguir compartiendo conocimiento. Así que bueno, ya os informaremos a través de Manuel Hurtado y no sé si estamos ya para cerrar. ¿Quiere alguien comentar algo más o nos despedimos simplemente? Bianca, antes de Sí. despedirnos, propongo que los que estemos, que pongamos la cámara y nos hagamos una foto juntos, el equipo, que creo que lo merecemos porque no nos vemos mucho. Entonces ahora es el momento de retratar un momento, yo creo que importante, de reunión y de debate tan necesario. No sé si os parece bien. Sí. A mí me parece excelente. Así que lo único, ¿cómo lo hacemos? Y eso, yo no tengo ni idea. Yo creo que la puedo hacer. A ver. Aquí retratamos este momento. Puedes hacer una captura de pantalla, Bianca. Con mi... Desde el mismo ordenador. Claro, das captura de un pantallazo y ya está. Sí, pero te sale muy bien con el ordenador. Mira, en el teclado pone en uno de donde está todos los Fs, F9, F10 y tal, verás imprimir pantalla. Sí. Dale ahí y te sale. Vale. Y ahora no sé dónde te lo habrá guardado por defecto. Claro. Pero sale bastante bien así. Vale. Bueno. Habrá que pegarlo en algún documento, porque si no se va a perder. Claro. Espera, lo puedo hacer yo también y la mando. Vale, estupendo, Gloria. Vale. Muy bien. Vale. Sonrían. Aquí tengo una. Sí, sí. A ver. Sí. Se la mando a Manuel. Manuel, ¿de acuerdo? Te la mando a ti. Y ya la... A ver. Bien, de acuerdo. Sí, estupendo. También me ha salido a mí con lo... También te ha salido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Buenas tardes a todos y nada, seguir avanzando. Siempre positivo y hacia adelante. Progresando. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.